Mateo capítulo 4 y versículo 1. No voy a leer solo un versículo y de ahí sacar mi predicación, pero no quería leer todo el texto entero, lo iremos viendo. Simplemente en la introducción leeré solo el primer versículo y ahí luego entraremos en este encuentro de Jesús, que esta vez no es con un pecador más, esta vez no es con un ser humano, esta vez no es ni con la mujer samaritana, ni con Nicodemo. Hoy vamos a ver el encuentro de Jesús cara a cara con Satanás en el desierto. Y yo sé, hermanos, que hay mucha enseñanza en este encuentro. Así que Mateo capítulo 4 y versículo 1 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Repito, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, antes de dar inicio a la tentación en sí, porque seguro, como los otros encuentros que hemos predicado, que ya han leído esta historia. Y seguro que de memoria algunos la conocen, ¿no? Que no, sí, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que muchos han leído esto. Yo sé que muchos han escuchado predicaciones sobre esto. Y yo sé que muchos ya conocen pasajes de este fragmento de memoria. Pero si hay algo que me he dado cuenta hablando con los hermanos semana tras semana, es que a pesar de que todos ya conocían los encuentros con Jesús que habíamos expuesto, nuevas enseñanzas llegaron a sus corazones. Y el Señor incluso abrió su mente más todavía y más profundamente en cuanto a esas enseñanzas. Así que aunque tú conozcas el encuentro de Jesús con Satanás, te pediré que prestes atención. Porque aunque lo conozcas, es muy probable que haya detalles que a lo mejor has pasado por alto y en esos detalles el Señor te hable. El primer versículo, antes de llegar a la tentación propiamente o las tentaciones de Satanás en el desierto a la persona de Jesucristo, ya nos da detalles de esta tentación que no se deben pasar por alto. El primer versículo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo de aquí ya saco algunas ideas importantes. Número 1, ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿Fue por su propio pie? No. ¿Fue tentado por casualidad? No. ¿Satanás apareció en la vida de Jesús en el momento que él quiso? No. En ese instante, y recordemos que es justo después de haber sido bautizado en el Jordán, dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Número 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La tentación de Jesús no llega porque sí, como las nuestras, a lo mejor que dices: no, estoy siendo tentado. No, fue algo programado. Y no programado por el diablo. Fue algo programado por Dios. Fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito: para ser tentado por el diablo. Es decir, había un propósito de parte de Dios y era poner cara a cara a Jesús y al diablo en el desierto. Porque lo podía haber hecho delante de multitudes. Lo podía haber hecho delante de un montón de personas o justo ahí mismo en el Jordán. Pero lo hizo en el desierto. Quería un cara a cara personal. Quería un cara a cara particular. Quería un uno contra uno. Jesús y el diablo en el desierto. Y el que lo lleva es el propio Espíritu de Dios. Otra cosa, cuando Satanás está rondando el mundo y tiene un encuentro o una charla personal con Dios, Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y cuando Satanás empieza a tocar la vida de Job en esa historia que todos también conocemos, no debemos pasar por alto que Satanás no hace con Job lo que él quiere, sino que hace con Job lo que Dios le permite. Es decir, todo lo que Job pasa de manos de Satanás, perdiendo a su familia, perdiendo a su dinero y sus posesiones, incluso perdiendo su salud, está todo sometido a la voluntad del Señor. Y no es el único caso, sino que hay un momento en que Jesús mismo le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo y le voy a dejar.
¿Qué quiere decir con esto, pastor? Algo muy simple y que no nos gusta pensar. Que a veces Satanás zarandea nuestra vida por permiso de Dios. No nos gusta pensar esto. No nos gusta pensar que nos pasen cosas malas permitidas por el Señor. Pero el problema es qué llamamos bueno y qué llamamos malo. Porque no todo lo que nos sienta mal un rato o un tiempo es malo en sí mismo. Hay cosas que sientan muy bien y son malas. Y hay cosas que no sientan bien y son buenas. Te doy unos ejemplos claros. El pecado sienta muy bien. Ver pornografía, traicionar a tu mujer con una bella amante, sienta muy bien. A la carne sienta bien, pero es malo. Que te corrijan, sienta muy mal, pero es bueno. El problema del ser humano, que hoy vivimos en este tiempo en que solo queremos sentirnos bien, y tristemente ha llegado a la iglesia y solo damos mensajes que hacen sentir bien, es que simplemente vivimos para estar a gusto, para que no me perturben, para que no me quiten de este estado de comodidad y de alegría y de felicidad. ¿Te has dado cuenta que cada vez que una persona llora, ya, cuidado con la depresión, no hay que acabar con esas lágrimas? Hermano, llorar no es malo. Tener momentos de tristeza no es malo. Tener momentos de soledad no es malo. Y déjenme decirles algo, humanamente, pastoralmente, espiritualmente, no huyan de los malos sentimientos, enfréntenlos. Vivimos en un mundo que para todo una pastilla. Hoy estoy agobiado, no puedo dormir. Toma una tila, toma esta pastilla relajante y duerme. No, pasa una noche en vela. ¿Qué tiene de malo una noche en vela? ¿Qué tiene de malo una noche comiéndote la cabeza, reflexionando en la vida, pensando por qué estás así? Muchas veces estás pasando una noche en vela y pensando en algo que te está sacando de quicio y te das cuenta que tienes un ídolo. Algo que te roba la paz. Algo que te roba la alegría, algo que te hace estar triste y abatido hasta el punto de quitarte el sueño, y descubres un ídolo del que arrepentirte delante del Señor. No todo lo que sienta mal a nuestra carne es malo. Los momentos de necesidad económica o de escasez a la carne le sientan mal, pero muchas veces nos han servido para saber que Dios es suficiente, y que Dios provee, y que Dios nos cuida. Muchas veces los momentos emocionalmente difíciles sientan mal a la carne, pero son los que nos han servido para buscar a Dios con más fuerza y nos han acercado al Señor. ¿O no fue el propio Job que al final de todo dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? A veces en los propósitos de Dios está dejarnos pasar por el desierto. Porque Jesús no fue el único que pasó un tiempo en el desierto. ¿O por dónde andó durante bastantes años? ¿Por dónde andó durante bastantes años el pueblo de Dios? Y no fue casualidad que durante bastantes años el pueblo de Dios andara por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y era trabajar con su pueblo. Y no solo eso, saber de ese grupo de personas quién realmente era su pueblo. Quién realmente era fiel al Señor. Entonces, hermanos, lo primero que vemos aquí es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y con qué propósito? Para ser tentado por el diablo. Y no lo llevó a cualquier sitio, lo llevó al desierto, al lugar de máxima soledad, al lugar quizá de máxima debilidad, de menos compañía. No tenía apoyo de sus discípulos ahí. Quizá él ni siquiera tenía discípulos todavía. No tenía apoyo de familia, no tenía apoyo de amigos, no tenía apoyo de rabinos judíos. Estaba solo. Y allí lo quiso llevar el Señor por su Espíritu para ser tentado por el diablo. Y ahora quiero decir otra cosa, antes de entrar en las tentaciones, porque esto es usado por muchas personas para negar la deidad de Cristo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿puede Dios ser tentado? No. Pero aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahí atan cabos las personas y dicen, pues ya está, blanco y en botella. Si Dios no puede ser tentado y Jesús fue llevado para ser tentado, Jesús no es Dios. Eso está mal.
Una parte de verdad hay. Dios no puede ser tentado. Santiago 1:4. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Santiago tiene algo claro, Dios no puede ser tentado y Él no tienta. ¿De dónde vienen las tentaciones? Ahora sí, Santiago 1:4, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Reina Valera, si no me equivoco, dice que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, de los deseos internos y carnales de nuestro corazón. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque la tentación viene de los deseos carnales de nuestro propio corazón. Y Dios no tiene deseos pecaminosos, por eso Dios no puede ser tentado. Dios puede ponerle 800 mujeres desnudas delante y no va a tener ningún impulso inmoral ni sexual sobre ellas. A Dios le puedes poner 40 lingotes de oro delante y no va a tener ningún impulso de codicia o deseo de robar o de riqueza como podemos tener nosotros, porque en Él no hay pecado. Dios no puede ser tentado porque la tentación viene de nuestros propios deseos carnales y pecaminosos, y entonces Dios no puede porque no tiene esos deseos. Entonces, ¿qué quiere decir esa expresión? Déjenme leer otro pasaje, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahí no solo hemos leído que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo en el desierto, sino que Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero fue tentado. Si yo leo esa expresión mal, significa que Jesús parece que deseó todo, pero no llegó a pecar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La expresión de para ser tentado por el diablo y la expresión de fue tentado en todo pero sin pecado no significa que Jesús tuviera inclinaciones pecaminosas a esas cosas, sino que lo que quiere decir esos pasajes es que Jesús fue expuesto a las mismas cosas que a nosotros nos tentarían. No quiere decir que Jesús veía mujeres y las deseaba. No quiere decir que Jesús veía dinero y lo codiciaba. No quiere decir que Jesús veía otras cosas como el alcohol y deseaba embriagarse. Quiere decir que Jesús paseó entre mujeres, fue un adolescente, estuvo en medio de ambientes donde habría fiesta y embriaguez, estuvo en una boda donde seguramente algunos se embriagarían, pero Él no pecó. No es que Jesús era tentado desde dentro. La expresión es que Jesús era tentado desde fuera. Que todas las cosas que a ti y a mí nos supondrían una lucha, para Jesús no lo era. Hoy hay personas que le dirían a un creyente: tú no vayas a hablar con la samaritana, que vaya una hermanita. Tú no. ¿Por qué? Porque tú puedes ser tentado. Te puedes seducir. ¿Qué haces a solas con una mujer? Pero Jesús no tuvo problema de acercarse a hablar con una samaritana. Jesús no veía una mujer, Jesús no veía pechos, Jesús no veía un trasero, Jesús no veía sexo, Jesús veía un alma perdida. Y yo creo que eso falta en el pueblo de Dios, que empecemos a ver más almas que carne. ¿Saben por qué muchos jóvenes vienen al culto de jóvenes a buscar jovencitas? Porque ven carne y no almas. ¿Saben por qué muchas veces somos seducidos por personas del sexo opuesto? Porque vemos carne y no almas. Porque un buen creyente que camina con el Señor debería poder ir a un burdel a predicar a prostitutas sin sentirse tentado, si lo que tiene los ojos puestos es en el alma y no en el cuerpo. Hermano, no vamos a conseguir que los hombres, los padres, vistan en verano a sus hijas jóvenes decentemente. No vamos a cambiar la indumentaria del mundo. Van a ir en shorts, van a enseñar su ombligo. Pero si en vez de ver mujeres semidesnudas, vemos almas necesitadas de Dios, no nos van a tentar. No nos van a tentar. Hermano, cuanto más te acercas al Señor,
Empiezas a ver la vida como Dios la ve. Hermano, déjame ser sincero, cuando tú estás teniendo relaciones íntimas con tu esposa, ¿Dios lo ve? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios se excita? ¿Crees que Dios lo ve como quien ve cualquier otra escena sexual en la televisión? Hermano, Dios ve dos almas que son una sola carne, disfrutando de algo que Él ha creado para su gloria. Él no se excita con esa escena, porque Dios lo ve todo de una percepción espiritual, no física. Y hermano, debemos orar para pedirle al Señor que nos haga ver las cosas de una percepción espiritual. Muchas veces una hermana ha contado un chisme y solo vemos el chisme, no vamos más allá. El Señor no solo ve el chisme, ve el porqué del chisme, ve el corazón que ha movido a esa hermana a contar ese chisme, ve la parte espiritual de todo. Por eso en la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, físico, sino contra principados y potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice y deja claro que nuestro problema son las regiones celestiales, que dejemos de ver un poco las cosas tan físicas y humanas y empecemos a recordar que hay un mundo espiritual, que hay una guerra constante y que es real, Entonces, no está diciendo aquí la Escritura que Jesús era tentado desde dentro porque deseaba cosas, sino que Jesús iba a ser expuesto a tentaciones que seguro muchos de nosotros hubiéramos sucumbido, hubiéramos caído. Porque déjame decirte algo, de la misma manera que Jesús fue tentado por el diablo, tú y yo también podemos serlo. Primera de Pedro 5:8. Y este texto lo sabemos de memoria, pero lo olvidamos. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando con quién tomarse un café. No pone eso. Buscando con quién dar un paseo en el parque. Buscando con qué creyente ver una película por la tarde. No, hermano, buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. Hermano, ¿eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que el diablo existe? Los demonios existen y andan como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Eres consciente de que Satanás desea hacerte caer? ¿Eres consciente de que cada día que no oras y no lees tu Biblia, Él es feliz? ¿Eres consciente de que cada día que fallas a Dios y lo cambias por cosas mundanas, Él es feliz? ¿Eres consciente de que Satanás, como Dios, también mira tu vida? Los demonios miran tu vida y cada vez que tú te alejas un paso de Dios, Él es feliz. Porque puedes estar enfermo y pegado a Dios. Puedes tener necesidad y estar pegado a Dios. Al diablo no le importa eso. El diablo lo que quiere es que tú te alejes del Señor. Y Él va a hacer lo que sea necesario para que tú estés cada vez más frío, más lejos de Dios. Y eso existe. ¿Saben qué me hace gracia? Que muchos creyentes empiezan a vivir una vida espiritual más fría y más vacía y lo único que dicen es que no tengo tiempo, es el trabajo, estoy agobiado. Solo ven cosas físicas, solo ven cosas materiales, solo ven cosas de esta tierra. No ven un reino espiritual que quiere luchar para que se enfríen. Y en vez de batallar en oración contra todo eso, se sientan, se relajan y esperan que un día el jefe sea más simpático, el horario de trabajo cambie y puedan buscar más al Señor. No, hermano, hay un reino espiritual que quiere que vivas una vida espiritual mediocre. Hay un reino espiritual que hoy quiere que no ores. Hay un reino espiritual que hoy quiere que no leas tu Biblia. Hay un reino espiritual que quiere que hoy discutas con tu esposa y tengáis un día triste. Hay un reino espiritual que quiere que estés hoy entretenido con la televisión. Hay un reino espiritual que quiere que hoy, mañana que es lunes y no hay culto, ni busques al Señor. Hay un reino espiritual para que cada día que tú estás lejos de Dios, o cada día que tú no buscas a Dios, o cada día que tú cambias a Dios por cualquier otro entretenimiento personal, hay un reino espiritual que lo celebra. Porque Satanás no nos puede robar nuestra salvación, que es un regalo de Dios.
Satanás no nos puede quitar la salvación que gratuitamente Dios nos ha dado, pero puede hacer que vivamos una vida espiritual mediocre en esta tierra. Ves gente que disfruta del evangelio, ves gente que disfruta de la vida cristiana, ves gente que disfruta de orar con los hermanos, que tiene vida de oración, que lee su palabra, que va a los estudios, que está en comunión con otros hermanos. Ves gente que dices, wow, ese sí disfruta el cristianismo. Y ves gente que es inestable, que hoy ora, mañana no, que hoy lee la Biblia, mañana no, que pasa un mes vivo y 3 apagado. Y tú dices, wow, qué triste. Puede ser hasta cristiano, ama al Señor, no se está yendo al mundo a pecar, pero mira qué vida. Es esa gente que vive un cristianismo que cuando evangeliza, la gente que lo conoce dice no, porque no hay gozo en ti, no hay alegría, parece que te pesa servir al Señor. Parece que todo lo que Dios te pide es pesado. No, hermano, hay que orar. Y hablas de la oración como si fuera un castigo, como el que te pone tu padre. Hijo, ora 1 hora castigado. No, no es un castigo, es un deleite, hermano, es un deleite. Tú no sabes lo que es poder hablar con Dios, no es un castigo, es un regalo que no todos tienen. Que antiguamente solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia del Señor, pero Jesús rasgó el velo y ahora tú y yo podemos entrar a hablar con Él cara a cara. Podemos ir con confianza ante el trono de la gracia. Podemos hablar con el Creador del universo. Podemos hablar con el que sostiene los planetas. Podemos hablar con el que sabe cuántos granos de arena hay en la tierra. Podemos hablar con el que sabe cuántos litros de agua hay en el mar. Podemos hablar con el que alimenta al leoncillo y a los animales. Podemos hablar con el que dijo haya luz y apareció todo. Podemos hablar cara a cara con Él. ¿Y me vas a decir que es una carga? Tú no oras porque tú no sabes todavía qué es orar. Puede ser una carga hablar contigo 1 hora. Puede ser hasta una carga hablar con tu mujer o tu esposo 1 hora. Pero no puede ser una carga hablar con el Creador del universo durante 1 hora. No debería requerir un esfuerzo, hermano. Hay hombres que quedan para tomar un café y hablan 3 horas. Mujeres que quedan para tomar un café y hablan 12 horas. El otro día me lo decía Clicia. Si lo digo yo es machista, pero es válido porque lo dijo ella. Estábamos en el coche y le dije, quiero quedar con ese chico para que venga a casa, a hablar un poco con él, más íntimo. Y dice, vale, dile, yo os preparo un desayuno fuerte, dile que venga a las 9:30 y le dices que a la 1:30 se vaya, que nosotros por la tarde tenemos cosas que hacer. Pero es un hombre, de 9:30 a 1:30 os habrá sobrado tiempo. Pero si es una mujer, como la cites a las 9:30, ya le puedes decir que va al culto mañana con nosotros y que duerma en casa. Porque una cosa lleva a la otra. Eso lo dijo una mujer, así que comentario machista no me lo otorguen a mí. Pero yo le dije, tienes razón, porque cuando han venido hombres a casa y mujeres, yo mido el rato que estoy con ellos y el rato que está Clicia con ellas, y en mi casa se han quedado a dormir alguna mujer, pero pocas veces un hombre, porque acabamos antes. Entonces, hermano, pero no puede ser que disfrutemos tantas horas de hablar con un ser humano que nada puede resolver de nuestra vida y no disfrutemos de hablar con Dios. Porque como tú me digas, es que a esa persona la tengo cara a cara, te falta mucha fe para no creer que Dios también lo tienes cara a cara. No, hermano, orar es un deleite. Y Satanás quiere que no oremos. Y Satanás quiere que no leamos nuestra Biblia. Y Satanás quiere que seamos inconstantes en nuestra vida cristiana. Es como no te puedo robar la salvación, pero puedo hacerte un cristiano pobre, mediocre. Y me refiero pobre espiritualmente. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Él quiere que lleves una vida espiritual mediocre. Así que si tú analizas ahora tu vida espiritual y sientes que es pobre, no pienses solamente en que no tienes tiempo en el trabajo, piensa en algo espiritual. Es que muchos me decís que no me nace orar. Por eso mismo es espiritual, es carne contra espíritu. ¿Y cómo lo arreglo, pastor? Orando. Ojalá te pudiera recomendar una aspirina espiritual. Tómate esta 3 veces al día, cada 8 horas y recuperas las ganas de orar, pero no hay. Mi aspirina espiritual es orar cada 8 horas. Mi aspirina espiritual es refugiarme en la Escritura cada 8 horas y leer sus promesas cada 8 horas. Y eso va sanando mi corazón, eso va fortaleciendo mi espíritu hasta que un día recupero las ganas.
Yo tampoco me sentí, a lo mejor yo hoy domingo se lo he dicho, que no me siento animado y con fuerte. ¿Qué hago? Sucumbo a eso, no es una guerra. Hoy podría haber venido y seguro que no he sido el único que notaba el clima pesado. ¿Y qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Tiramos hoy el culto a la basura? No, oramos. Levantamos un clamor y confiamos en el Señor y vamos a darle con la palabra. El Señor es más poderoso que el enemigo. Pero Él existe y quiere lo peor para nuestras vidas. Así que, hermano, debemos estar atentos a una cosa. De la misma manera que Satanás fue a tentar a Jesús, él también quiere con sus demonios hacerte tropezar en tu vida cristiana. En tu vida cristiana. Vamos a pasar al segundo versículo. Hemos visto ya que fue llevado por el Espíritu, propósito. Hemos visto que fue llevado al desierto, el lugar de soledad. Y hemos visto que fue llevado para ser tentado por el diablo, nuestro máximo enemigo. Pero ahora vamos a ver cómo se encontraba personalmente Jesús cuando fue tentado. Versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Hermano, ¿podía haber sido tentado el primer día? Sí. ¿Podía haber sido tentado la primera semana? Sí. Pero, ¿tú crees que en la Biblia hay algo por casualidad? Y yo no creo que por casualidad el escritor deje escrito, patente y claro que fue tentado después de 40 días de ayuno en los que ya tuvo hambre. Fue tentado en un momento de necesidad. Hermano, yo dudo mucho que tus tentaciones más fuertes vengan después de una vigilia. Pero suelen venir cuando estás muy ocupado en el trabajo, has estado poco con hermanos, poco en comunión con la iglesia, poco en comunión con Dios, y ahí empiezan a llegar sutilmente algunas cosas. Hermanos, Satanás no es tonto. Los demonios no juegan a perder el tiempo. Hermano, tú has visto documentales de animales. ¿Has visto alguna vez alguna serpiente, por ejemplo, con un ratoncillo por ahí? Yo no veo a la serpiente intentando atacar todo el rato. A ver si lo cojo, a ver si lo cojo. Yo la veo como quieta, lenta. Parece que le da igual el ratón. Y el ratón al final se lo cree. No, mira, la serpiente parece que a mí no me va a atacar. Parece que esta serpiente no me ve, no me hace caso. Y el ratón empieza a confiarse y ves que anda cerquita de ella. Y a veces yo he visto vídeos, y amigos han tenido esos bichos, que pasa incluso el ratón por la boca. Y la serpiente lo ignora. Y yo pensando, míralo, qué atrevido. Y él se lo cree. Y él se cree que la serpiente se volvió su amigo, que va a atacar a todos los ratones, pero a él no. Y hay un momento en que el ratón se cansa de jugar y se para cerquita a la serpiente, ya despistado, ya no está ni atento, ya no cree que le va a atacar, ya cree que se ha vuelto su amigo, y el ratoncito se queda ahí y dice, ya no estoy como con mis 5 sentidos puestos. Y es en ese momento que la serpiente lo sabe. Dice, míralo, se relajó, ahora, pa. Y el ratón ya fue comida. Que venga el próximo, que se crea que no le ataco. Así hay mucha gente que cree, no, parece que Satanás está fastidiándole la vida a todos, pero a mí no, mira qué bien me va. Mira qué tranquilo estoy. Trabajo, matrimonio va bien, y ni siquiera estoy orando mucho. Eso es que Satanás conmigo no tiene nada, que a Dios le basta con lo que estoy haciendo. Oh, hermano, relájate. Relájate. Quédate un poco rezagado, y ya verás tú. Yo soy el rey de los documentales. Te voy a hablar de otro documental. Este era de leones. Oh, hermano. ¿Tú has visto una leona cazar? Ella no pierde el tiempo corriendo. Cuando corre, hay víctima. Cuando corre, hay víctima, hermano. Ella no está corriendo detrás de uno, falle, venga, otra vez y otra vez. No, ella puede quedarse hasta la noche entera así. Y yo veo el documental y a ti no te pasa y pienso, si yo la veo, ¿por qué no la ve la cebra? Yo la veo, o sea, se nota que está ahí. Pero la cebra ahí inocente, como, no hay nadie. Hermano, 2 días se puede pasar entre ahí, pero cuando uno se despista y siempre se comen al rezagado, siempre ves que se comen a un cachorro, un nuevo, o se comen a un enfermo, a un viejito ya que está cojo, que apenas corre. Pero no falla, hermano, cuando se mueven es para comer. Hermano, Satanás no tiene que estar todo el día ahí pinchándote y pinchándote y pinchándote y pinchándote. Satanás no tiene prisa. Él sabe que un día vas a estar flojo. Él sabe que un día vas a estar débil, despistado, relajado.
y Él te va a atacar. Él pudo tentar a Jesús el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el 10º, el 15, pero el 40, cuando Jesús tuvo hambre y dijo, ahora es la oportunidad. Porque si te das cuenta, la primera tentación es convierte esas piedras en pan. El enemigo siempre va a buscar tus momentos de mayor debilidad, Encontró la debilidad de Sansón en las mujeres. Encontró la debilidad de Abraham escuchando a su esposa Sara. Y encontró la debilidad de cada uno de los hombres que han pisado esta vida, este mundo. Y la nuestra también la encontrará. Hermano, Satanás no lee tu mente y no ve tu corazón, porque eso solo Dios puede hacerlo. Pero Él sabe cuando estás arisco, cuando estás enfadado con el mundo. Él te escucha, Él ve tu cara. Y Él sabe el mejor momento para poner cosas en tu cabeza, para zarandearte, para tentarte. Por eso, el apóstol Pedro dijo, sed de espíritu sobrio y estad alerta. Jesús también nos manda en algunas ocasiones orad y velad. Hermano, el creyente no solo tiene que orar, el creyente tiene que velar. Debemos ser conscientes de que estamos en guerra, hermano. Y si tú ves películas de guerra, te vas a dar cuenta que hasta los que están en medio de la guerra comen, pero no se van al comedor. Están en la trinchera, cogen una lata, porque así debe ser el creyente. No hay un momento para relajarse. Mientras estemos en esta tierra, hay que estar velando porque estamos en guerra. Y las heridas de Satanás duelen, hermano. Sacuden familias, sacuden matrimonios, sacuden nuestra vida espiritual. Sí, hermano, yo sé que hay denominaciones que solo hablan del diablo. Pero tristemente hay otras que también no lo mencionan como si no existiera. Si somos bíblicos tenemos que entender una cosa. Sí, Él no hace conmigo lo que quiera. Yo no tengo que estar atándolo y desatándolo. Pero yo tengo que estar orando y estar alerta porque Él es real. Él es real. Él existe. Y el Señor me guarda de Él. Porque como veremos hoy, mi victoria sobre esas cosas no está en mí. Está en Cristo. Jesús tuvo hambre. Y ahí doy otro dato. No es la primera vez que Jesús tiene una necesidad biológica. Porque de la misma manera que hay personas que a lo largo de la historia han negado la deidad de Cristo, hay personas que a lo largo de la historia han negado la humanidad de Cristo. Hemos dejado claro la primera que no vale decir que era tentado porque no era Dios. Y ahora dejamos claro que no era solamente Dios, que era también hombre y tenía necesidades biológicas. Juan 4:6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús estaba cansado del camino. Solo los hombres se cansan, Dios no se cansa. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Dios no tiene sed, solo los hombres tienen sed. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro sumo sacerdote, el que debía mediar entre Dios y los hombres, el que debía rogar a Dios por los hombres, el que debía ser ese intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, debía ser hombre. Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Totalmente Dios y totalmente hombre. Para pagar por los pecados de los hombres debía ser hombre. De la misma manera que por un hombre el pecado entró al mundo, por un hombre la salvación llegó a muchos. Así que una cosa y de introducción es esta. Quien está siendo tentado por el diablo es Jesús, es totalmente Dios y totalmente hombre. No es un híbrido, no es reptiliano, no es 50-50, es 100% una cosa y 100% otra cosa. Es totalmente un hombre que no dejó de ser Dios y es totalmente Dios que en esta tierra siempre fue hombre. Y eso es un fundamento de nuestra fe.
Es un fundamento de nuestra fe. Yo puedo estar o no de acuerdo con algunas cosas, puedo estar o no de acuerdo sobre cómo se dará el fin de los tiempos, sobre si el milenio es literal o simbólico, si habrá un rapto no antes de la tribulación, pero en lo que no podemos diferenciarnos es creer que Jesús es Dios. Es Dios. Totalmente Dios, totalmente hombre. Vamos entonces a la primera tentación. Entramos en chicha, en materia. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está parafraseando Deuteronomio 8:3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Satanás llega en el momento de necesidad, cuando tiene hambre, y la primera tentación parece que es ofrecer comida, pero yo creo que es mucho más profundo. Satanás está poniendo en duda la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, y no creo que sea casualidad esa primera frase, si eres hijo de Dios, porque esa primera frase yo la escucho en muchas cabezas de vosotros. Esa misma frase aparece mucho en vuestras cabezas. No, mira, te doy ejemplos. Si fueras hijo de Dios, no tendrías estos pensamientos. Si fueras hijo de Dios, no habrías hablado así de tu hermano. Si fueras hijo de Dios, no estarías viviendo de esta manera. Si fueras hijo de Dios, no estarías tan deprimido. Si fueras hijo de Dios, ¿o no pasa eso por nuestras mentes? Hermanos, si hay algo que Satanás hizo con Jesús y Satanás hace con nosotros, es cuestionarnos constantemente la paternidad de Dios, si somos de Él. Porque en el momento que tú digas, y le ha pasado a muchos que yo he pastoreado, de pastor, me he dado cuenta que no soy cristiano, ese día empieza a sucumbir todo. Empiezan a dejar de venir y le preguntas qué les pasa y te dicen: no me he dado cuenta que no soy creyente, que soy un hipócrita. Y hermano, si es real está bien, pero es que Satanás convence de eso a veces hasta cristianos. Yo me he sentado con un hermano y le he dicho: ¿qué te pasa? No, voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy allí pero no siento a Dios. Bienvenido al club, a veces me pasa. Porque estoy allí, pero a lo mejor esta semana no he buscado al Señor. Bienvenido al club, a muchos les ha pasado. Porque estoy allí, pero nos pasa a todos. Tenemos malos días. Tropezamos a veces en el pecado. Y Satanás, ese momento de debilidad nos dice: no eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, no vivirías así. Encima llegas el domingo y el pastor dice: mira lo que dice la Escritura. Si fueras hijo de Dios... Y tú sales peor, como que yo le he echado una mano al diablo. No, venía con ese pensamiento y hoy Juan Manuel me ha rematado. O sea, solo tú sabes si eres hijo de Dios. Yo no lo sé. Sí, hay cosas que los hijos de Dios debemos hacer. Y hay cosas que son propias de los hijos de Dios. Y hay cosas que no son propias de los hijos de Dios. Hasta el punto de decir, si fuéramos hijos de Dios, eso no pasaría. Pero también en la Escritura veo a Pablo hablando a una iglesia como Corintio, inmadura, y diciéndole: os tengo que hablar como carnales. ¿Saben la expresión de Pablo que significa? Sois hijos de Dios, pero ahora mismo no lo parecéis. Y os tengo que hablar como si fuerais mundanos. Porque entre vosotros hay uno que se acaba de acostar con su madrastra. Y hay divisiones. Y hay envidias, y hay celos y contiendas. Os tengo que hablar como mundanos, porque en el pueblo de Dios esas cosas no deberían estar, ni siquiera se deberían nombrar. Pero a esa iglesia a la que le dice eso, al principio dice que son amados del Señor. Hermano, quien practica el pecado es del diablo, pero el creyente tiene luchas, el creyente tiene caídas. Moisés un día le dio un golpe, Moisés, al que todos admiramos, le dio un golpe a una roca enfadado. Abraham no reconoció que su esposa era su esposa, simplemente dijo que era su hermana, y sí, era medio hermana, pero era su esposa, y por miedo omitió la verdad. Sansón fue otorgado hacia su vida un gran don de Dios, y lo despreció yéndose a pecar.
El apóstol Pedro negó a nuestro Señor y es el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dejó escrito: lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer a veces lo hago. Y en todo eso, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Bástate mi gracia. No, hermano, no cumple los requisitos del cristiano. Yo tampoco. Pero cada mañana nos levantamos con la confianza de que somos hijos de Dios, que Él ha empezado la obra y que la irá perfeccionando, aunque sea despacio. Pero está trabajando en nuestros corazones. Y no voy a aceptar la mentira de que cuando caigo alguien me dice: quédate mejor sentado, porque si fueras hijo de Dios no habrías hecho eso. No dejes que esa mentira cautive tu mente. Yo llegué a un punto que estaba tan convencido, pero estaba tan convencido de esa mentira y a la par estaba tan convencido de Dios que le dije así a mi mente: ¿sabes qué? Si al final Dios me manda al infierno, que me mande, pero yo voy a intentarlo hasta el final. Porque ¿qué gano yéndome al mundo? Si hago caso a esa mentira, ¿qué hago? Me vuelvo al mundo. Hermano, no sé tú, pero yo ya no me veo en la discoteca. No me veo. Si escucho reggaetón y me da arcadas. Veo a los cantantes de reggaetón y a las jovencitas perreando. Es que son palabras que a mí no me han llegado a la cabeza. ¿Twerking? ¿Perrear? Son palabras que me producen pena. Digo, a veces ves en Facebook, nos pasa que pones un vídeo y te empieza a pasar ya te une uno con otro. Y veo los vídeos de los jóvenes de hoy, me dan pena, hermano. Realmente me dan pena. Yo no me veo en el mundo. Sí, me puedo ver lejos de la iglesia, me puedo ver, pero no me veo robando, no me veo de mujer en mujer, no me veo en los bares por la noche. Hermano, no me veo llenándome de alcohol a las 2 de la mañana, borracho otra vez, durmiendo en una parada del bus. No me veo así, no me veo. Satanás me puede convencer, pero es que el mundo no me atrae. Las tentaciones más fuertes que yo tengo ahora no es con lo de fuera, es con mi propio carácter, con mi orgullo, con mi ego, con mi soberbia, con mi arrogancia. Pero el mundo lo veo vomitivo. Entonces, hermano, cuando Satanás te engañe de esa forma o te quiera poner esas cosas en la cabeza, dile algo, dile: mira, aunque no lo sea, voy a seguir a Dios. Voy a seguir a Dios. Porque yo ya he estado fuera y he estado dentro. Y mejor es un día en su casa que 1000 años fuera de ella. Mejor es un rinconcito en su casa que todo el palacio de un rey. Y hermano, eso está claro. Porque una cosa, Satanás sabía que Jesús era un hijo de Dios. Porque él mismo había escuchado Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ojo, Satanás le está tentando con algo que unos días atrás Dios mismo acaba de proclamar: este es mi Hijo. Pero no solo eso, Satanás le dice: haz que se conviertan en pan. Y hay algo que Satanás no sabía. Que Él no solamente era Dios, que Él no solamente había sido declarado el Padre, que Él es el Hijo de Dios, sino que Jesús mismo era pan. Que Él no necesitaba convertir las piedras en pan, no solo porque Él también podía vivir de lo que sale de la boca de Dios, sino que Él mismo era el pan de vida. Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ojo, y acabo rápido con la primera tentación. Satanás le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Respuesta: acaba de decir Dios mismo que soy su hijo. Puedo tener hambre, puedo estar pasando necesidad, me puedes coger en un momento de debilidad, pero soy hijo de Dios. El Padre mismo, con su voz audible delante de testigos, ha dicho: este es mi Hijo amado. Y ojo, Satanás, no solo no me tientas con eso porque sé que soy hijo de Dios, sino que no necesito pan porque yo soy el pan de vida. Y yo sí puedo saciar el hambre, más que el pan físico, más que una baguette, que el pan francés, el pan rústico. Yo soy el pan de vida. Así que primera tentación, cao. 1 para nuestro Señor, 0 para la serpiente. Segunda tentación, no, hoy va a ser una goleada. Hoy va a ser más humillante que el 2-3 del Atlético del otro día. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Segunda tentación, segundo intento.
Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te recomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mas Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús vuelve a responder con palabra, ¿verdad? Deuteronomio 6:16: no tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masa. Pero en este caso hay algo curioso, que Satanás lo ha tentado con Biblia. Satanás no solo ha dicho una frase, Satanás ha citado la Escritura. Satanás ha citado en parte el Salmo 91, 11 y 12, que dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás ahora lo ha tentado con la Escritura. Y a veces a nosotros nos tienta con la Escritura. A veces a nosotros nos pone textos bíblicos delante para hacernos dudar de nuestra fe, para hacernos dudar de nuestra salvación. Tú estás a veces leyendo, como hemos dicho el ejemplo antes, coges la palabra, estás leyendo y lees eso. El que está en la luz no peca, el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y tú empiezas a comerte la cabeza. No, la Biblia me está diciendo que no soy cristiano. La Biblia me está diciendo. Satanás te empieza a convencer con la propia palabra de cosas. Pero déjame decirte una cosa. Satanás usó un texto de la Biblia, pero lo sacó de contexto. Y eso es lo que hace siempre el diablo. Coge la Biblia a su antojo. Coge la palabra de Dios a su antojo y la tuerce o la saca de contexto para hacer contigo otra cosa que ese texto no pretendía hacer. ¿Cómo trabajan los falsos profetas? Usan Biblia, hermano. Guillermo Maldonado usa Biblia. No va a la iglesia, no va con el Corán. Va con la Biblia. Hermano, Cash Luna lleva una Biblia al púlpito. Dante Gebel lleva una Biblia al púlpito. Joel Austin lleva una Biblia al púlpito y usan textos bíblicos porque el Señor te ha puesto por cabeza y no por cola. No usan la Biblia. O lo de, porque todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro por herencia. O la de Maldonado, aquella que fue buena, porque el dinero del impío lo pondré en las manos de los justos. Pues Señor, si el impío tiene un jet, yo declaro el jet del impío en mis manos. O estás enfermo, porque por sus llagas fuisteis curados. Ahora nadie va a morir de enfermedad citando ese versículo. El falso maestro, el falso profeta usa Biblia, pero la usa mal. La usa mal. Hermano, la Biblia no es un versículo, ni 2 versículos, ni 10 versículos. La Biblia es un libro. Y todo tiene un sentido en su totalidad. Yo a veces estoy enseñando algo y la gente me contesta con un versículo. Ya, pero ese versículo dice, tío, ¿un solo versículo para contradecir lo que acabo de enseñar con 20? Hermano, te voy a decir una cosa. Siempre vas a encontrar un versículo para seguir pensando como te dé la gana. Siempre. Siempre. Pero no se trata de lo que dice un versículo, se trata de lo que dice la Escritura sobre un tema. ¿Saben por qué hay pensamientos divididos en algunos temas teológicos? Porque cada uno elige los versículos que más les gustan. Por ejemplo, hay gente que te dice, la salvación no se pierde, ¿no? Y te citan textos. Y textos incluso de palabras de Jesús. Nadie arrebatará las ovejas de mi mano. Judas que dice que el Señor nos hará perseverar hasta el final. Y hay otros que dicen que la salvación se pierde, ¿sí o no? Y te citan textos. Porque cuidado que no borre tu nombre del libro de la vida. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, unos citan textos, ¿sí o no? Otros citan textos, ¿sí o no? ¿Quién tiene la razón? Ambos citan la Escritura, pero solo uno tiene la razón. A mí esto que la gente dice, la Biblia se interpreta cada uno a su manera. No. La Biblia tiene una interpretación. Dios no dejó un texto escrito y dijo, ahora cada cual que viva como le dé la gana, según lo entienda.
Pastor, ¿podemos comer cerdo o todavía no se come cerdo? ¿Se debe guardar el sábado o ya no hace falta guardar el sábado? Solo hay una verdad, o sí o no. No es según entendamos, hay una verdad. El problema es que si yo encuentro unos versículos que hablan de una cosa y unos que hablan de otras, tengo que entender que la Biblia solo está diciendo una, no las dos. Uno de los dos está equivocado. Y que tenemos que entender la totalidad de la Escritura, no lo que dice ese versículo que justifica lo que yo pienso. Eso es lo que hizo Satanás. Coger un versículo a su antojo para provocar que Jesús se tirara por un despeñadero. Pero ese versículo, ¿acaso está diciendo saltad por un puente que el Señor os coge? No quiere decir eso. Pero él torció la Escritura, y no es la primera vez. Génesis 3:1. Y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Él tomó la palabra de Dios, dijo, con que Dios os ha dicho, y torció la palabra de Dios. Porque dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Pero no es lo que Dios había dicho. Dios había dicho, de todo árbol podéis comer, pero del árbol del bien y del mal no comeréis. Satanás usa la Biblia. Los falsos maestros usan la Biblia. Los falsos profetas usan la Biblia. Mucha gente empieza sus mentiras diciendo, así dice el Señor. Pero hermano, cuidado, por eso necesitas estudiar la Biblia. Porque si te vas a creer cada uno que te cite un versículo, mañana vas a ser adventista, al otro día testigo de Jehová, al otro día pentecostal, al otro día bautista reformado, vas a ir de un lado a otro, porque cada uno va a tener un versículo para llevarte a su terreno. Hay un versículo que Dios le dice a un profeta, toma a esa mujer, la más ramera de todas, y cásate con ella. ¿Acaso Dios nos está diciendo que podemos casarnos por misericordia con una ramera? No, lo que Dios le dijo a ese profeta, en ese contexto, quería traer una enseñanza a su pueblo, pero no es una orden para todos. Pero ese texto mal sacado de contexto puede llevarnos ¿a qué? A gente que coja no, es que el Señor me ha llamado a coger esa ramera y vivir mi propia película de Pretty Woman. No, hermano. No, el Señor dice, no te unas en yugo desigual, eso es una regla. Lo del profeta era una enseñanza. Así que cuidado con la gente que os cita un versículo. Tenéis que conocer la palabra, no una parte de la palabra. No hay gente que dice, ves, en Pentecostés llegaron lenguas como de fuego. Pero si sigues leyendo, dice, ¿qué hacen estos hablando nuestro propio idioma? Entonces, un versículo ha traído el ¿qué? El Ramambaya, Mamambaya. Ah, no, porque Pablo dice en un versículo, si yo hablara lenguas angelicales, ya está. De ahí aparece Ramambaya. De un versículo tenemos millones de personas dando vueltas por el suelo a grito pelado. De un versículo. ¿Has visto lo peligroso que es? Todo empieza con uno que se lo cree y se lo cuenta al vecino. Uno que se lo cree y se lo cuenta al vecino. Y eso se contagia, como la lepra. Y acabamos teniendo millones de personas que ahora son la mayoría haciendo creer a un grupo que eso es bíblico. El desorden es bíblico, y si no, eres como aquellos que los juzgaban de borrachos. No, hermano. Necesitas saber lo que dice la palabra, no lo que dice una parte de la palabra. Lo que dice la palabra. Porque hay una parte de la palabra que dice que Jesús era hombre. Y hay una parte de la palabra que muestra que Jesús es Dios. Hay que coger la palabra para saber que Jesús es Dios y es hombre. Si no, haremos las cosas mal. Así que Satanás intenta tentar a Jesús con la palabra. Pero Jesús es la palabra. El Verbo se hizo carne. Y no puedes tentar a la palabra con sí misma, porque Satanás podía citar algo de la palabra, pero se lo estaba citando al que es en sí mismo la esencia de la palabra. Así que 2-0 para el diablo, va perdiendo. Tercera tentación, y vamos para el hat trick de nuestro Señor. Mateo 4 del 8 al 10. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo creo que este es el más común de hoy. Y le dijo, todo esto te daré
si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Cosas que quiero decir rápido de esta parte. Primera, Dios no comparte su gloria con nadie. Satanás le está ofreciendo a Jesús gloria, le está ofreciendo a Jesús poder, le está ofreciendo a Jesús autoridad. Y lo primero que quiero dejar claro es que Dios no comparte su gloria. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Hermano, nada en un culto debería robar la atención de Dios. Dios no quiere que cuando se le está adorando se distraiga a alguien con otra cosa. Él es el centro, Él es el motivo, Él es la razón, Él es el por qué estamos aquí. Él es la razón por la que nos reunimos, Él es la razón por la que cantamos. Y no hay gloria para nadie más. A mí eso de con nosotros, Juan Manuel, en una conferencia, un aplauso para el hermano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O estos predicadores que antes de predicar dan media hora de saludos. Quiero agradecer al pastor fulano, quiero agradecer a su dignísima excelencia que nos acompaña y al apóstol fulanito. ¡Cállate ya! ¡Qué pesado! ¿Vas a predicar cuánto? 2 horas, estás tirado una saludando al primo, a la prima, al apóstol, al profeta, a la tía, vino el alcalde, vino... No, hermanos, si mañana viene un buen pastor aquí, 2021 tenemos esa gran visita, que Dios me libre de exaltar al hombre. Mira, a mí me pone nervioso cuando vas a presentar a un predicador. Tenemos aquí al predicador fulano de tal, maestro de la academia tal, profesor de teología, con 2 másteres en divinidad, un doctorado. Yo no le he pedido el currículum, yo quiero que Dios hable. Porque cuando presentaban a Spurgeon, vamos a presentar a Spurgeon, aquí está Charles Spurgeon, no ha estudiado. No tiene seminario. Solo dice que lee mucho. Pero nadie predicaba como ese hombre en aquel tiempo. Los seminarios no nos hacen mejores predicadores. Los seminarios no nos hacen enviados por Dios. Los seminarios nos pueden dar conocimiento, que también lo podemos. Hay gente que no tiene dinero. Yo mis primeros años de ministerio trabajaba 8 o 10 horas. ¿Qué seminario podía estudiar? Yo leía libros, comía libros como quien comía pan. Para mí pan 2 barras al día. Yo comía libros sin parar y eso me daba conocimiento. Pero hermano, basta de exaltar al hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. ¡Oh, qué bonito canta el grupo! ¡Un aplauso! ¡Oh, qué bonito el mensaje! ¡Un aplauso! Ahí el pastor dice algo. ¿Sabes esas congregaciones que estás predicando y cada 5 minutos... Cada 10 minutos te aplauden, no sé, pero eso es para el Señor. Pero el Señor, ¿en qué versículo? Pero es que aquí dice que alabemos con palmas. Esto no dice que le aplaudes todo el rato. No lo saques de contexto. Es como la gente que dice que el ministerio de danza es porque David danzó. No, David danzó ¿y qué? Pues que dancen los hombres, porque danzó un hombre. No danzaron 4 mujeres con una túnica blanca y unas cositas dándole vueltas, que parece que están haciendo gimnasia rítmica. Eso no está en la Biblia, eso no lo hemos inventado nosotros. Dios no comparte su gloria, hermano. Lo grande de la iglesia caminando por fe no es los pastores, ni los predicadores, ni la iglesia, es Dios. Lo que sostiene a la iglesia en todo el mundo es Dios. La gloria es de Dios, la honra es de Dios, el que merece ser exaltado es Dios. Dios no necesita palmas, Dios quiere obediencia. Pero Dios no comparte su gloria. No hay grandes hombres de Dios. Somos pequeños, miserables, pecadores, usados por la gracia de Dios, para gloria de Dios y la exaltación de su nombre. Pero aquí nadie vale 20 céntimos. Dios no comparte su gloria. Mañana me puede caer un rayo y esta iglesia seguirá adelante y seguirá creciendo, porque esta iglesia es del Señor, no es mía. No nos necesita, Él no comparte su gloria. Así que no podía tentar a Jesús con algo que era contra la esencia de Dios. Dios no comparte su gloria. Sin embargo, y quiero decirlo, a veces Dios engrandece a hombres. Eso está en la Escritura. Génesis 12:2, Dios dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Hermano, eso sí que es verdad.
A veces Dios engrandece a un hombre. ¿Tú conoces a Paul Washer? Personalmente no, pero muchos de vosotros, seguramente el 90 o 95%, o lo habéis escuchado, o lo habéis leído, o sabéis de él, o me contaríais incluso que os ha edificado. Y cada uno tendrá algún predicador, pero seguramente no conocéis a Pedro Martínez, el pastor Pedro Martínez. ¿Quién es este? No lo sabes, porque el Señor, no sé por qué, a veces engrandece a unos y a otros no. Pero no significa que el pastor Pedro Martínez, me lo he inventado, que el pastor Pedro Martínez sea menos pastor que Paul Washer. Hermano, ¿tú sabías que hay grandes pastores que no tienen canal de YouTube? ¿Tú sabías que hay grandes pastores muy usados por Dios que no tienen una página de Facebook con 400,000 seguidores? ¿Tú sabías que hay grandes hombres de Dios usados por Dios que nunca vas a saber ni su nombre? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, pero a veces Dios decide engrandecer a algunos hombres. ¿Crees que solo los 12 apóstoles servían al Señor? ¿Crees que solo Timoteo, Tito, algunos hombres como Juan Bautista hicieron algo por la iglesia? No, la iglesia eran todos. Cada discípulo que seguía predicando el evangelio, solo que algunos el Señor los exaltó. Hermano, el problema no es que Dios te haga más reconocido por los hombres. No lo es. El problema es correr detrás de eso. Mira, yo tengo, no sé si llamarlo bendición, pero Dios ha permitido que mucha gente me llegue a conocer por una red social. Y muchos están aquí por esa red social. Digo que no sé si es una bendición porque nadie me criticaba tanto desde que tengo esa red social. Sin embargo, eso no me hace mejor siervo del Señor. No lo hace. Y otra cosa, y eso tampoco es un problema. Hay gente que dice, Juan Manuel, cierra la página porque la fama es pecado. No, el correr detrás de la fama es pecado. El correr detrás de tu vanagloria es pecado. Pero lo que Dios quiere hacer contigo, déjalo. Hermano, deja que Dios te ponga donde quiera, cuando quiera y como quiera. No corras detrás de las cosas. Eso sí que muestra un corazón que anhela fama y vanagloria. Pero si el Señor te pone, tampoco lo rechaces. Tú solo sométete a la voluntad del Señor. El Señor no comparte su gloria con nadie, pero hay hombres como Abraham, como David, que solo de él dice, es un hombre conforme a mi corazón. O como Juan, aquel que es el único del que Jesús dice, ese es el discípulo amado. Pero todos eran importantes, solo que a veces Dios coge a algunos y quiere levantarlos con algún propósito en particular. Eso no es malo, pero correr detrás de eso sí es malo. Hay otra cosa que quiero destacar de esta tercera tentación, me quedan 10 minutos y termino, y es la siguiente. ¿Satanás podía ofrecerle esas cosas a Jesús? Él le muestra reinos, gloria, y dice, todo eso te voy a dar si te postras y me adoras. La pregunta que yo me hago es, ¿podía Satanás darle eso a Jesús? Muchos dicen que no. Yo hasta que difiero un poco. Juan 16:11, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cómo lo ha llamado? Príncipe. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Hermano, yo creo que en parte y bajo el permiso de Dios, Satanás tiene poder en este mundo. Y o me vas a negar que Satanás no da trabajo, que Satanás no abre puertas de empleo, que Satanás no es capaz de darte un dinero, una lotería o lo que sea. ¿Por qué no? Él trabaja en este tiempo. Dios le ha permitido que esta es su hora en el que está tentando, trabajando, zarandeando. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, siempre ese poder sometido a la soberanía y al poder de Dios. Pero Él puede darte cosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuidado, hermano, de pensar que todas las propuestas de trabajo buenas y de gran salario vienen de Dios. Cuidado. Pastor, me han ofrecido un trabajazo, 4,000 euros, pero no podré congregar ya casi. No es de Dios. No es de Dios. Hermano, en la balanza del mundo eso es una bendición. Y me preocupa que hoy los cristianos solo llaman bendición a lo que da dinero.
Es triste, pero al dinero le llaman bendición y a la escasez le llaman maldición. Cuando ni una ni otra es bendición o maldición siempre. A veces el que quita es el Señor. Y a veces el que da es el Señor. Pero a veces el que da es el mismo diablo. Porque también sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que a la que te haga esa propuesta ya te quita de los caminos del Señor. Y como he dicho, no puede robarte tu salvación, pero puede hacer que tu vida espiritual sea un poco más mediocre. Entonces, Él le estaba ofreciendo dominio, Él le estaba ofreciendo poder, Él le estaba ofreciendo autoridad, gloria, prácticamente ser el Dios de ese terreno. Y es lo mismo que Satanás ofrece desde Génesis. Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de Él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermano, hasta hoy el ser humano sigue siendo tentado con lo mismo, ser como Dios. Muchas veces a lo largo de la historia hemos oprimido a las mujeres en una cultura machista, creyendo que el versículo que dice que somos cabeza del hogar y que ellas deben someterse significa que somos el Dios de nuestra casa. Y no es así. Estos padres que dicen, esta es mi casa, aquí se ve en la tele lo que yo digo, eso no va así. Es más, si fueras bíblico, se vería en la tele lo que tu mujer dice. Porque tu deber es amarla y dar tu vida por ella. Y si ella quiere ver ahora una comedia romántica, tú vas a pagar tu película del actor que te guste, como a mí, estas que me gustan a mí, estas de Objetivo Washington, Objetivo Londres. Las veo 3, 4 veces, 6 veces. Tú vas a dejar a tu película de tiroteos, tú vas a dejar a ese actor que te hace creer que tú puedes ser también el guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos. Tú vas a pagar eso y vas a ver el diario de Noah. Porque quieres ver a tu mujer feliz. Y la vas a mirar y te va a decir, mira, yo quiero morir como ellos, juntos. Y tú le vas a decir, yo no sé si aguantaría mientras tienes Alzheimer tantos días allí. Si no me reconoces, yo ya mejor busco otra persona, si ni sabes quién soy. Te voy a estar leyendo yo una carta cada día. Tú no, ella va a decir, mira, él dio su vida, se hundió en las aguas del Atlántico y tú vas a ver lo único que vemos los hombres. En esa tabla del Titanic habían los dos. ¿Has visto cómo Dios no es machista? Me acordé de la predicación de Israel Sanz aquí que dijo, no, cuando los dos están viviendo bajo el Evangelio y el orden de Dios, la mujer se somete diciendo, vale amor, toma el mando. Y el marido coge el mando y le pregunta, ¿y qué quieres ver? Porque ella se somete a su autoridad, pero él en su autoridad es servicial y quiere lo mejor para ella, le pregunta, como hombre que tomo la decisión, decido complacerte, ¿qué te apetece ver, cariño? Mira cómo es. Pero los hombres durante mucho tiempo han querido ser dioses en sus casas. ¿Cómo un hombre es capaz de decirle a su hijo, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago? Aquí se hace lo que yo digo porque yo mando. Aquí, esas frases no son cristianas, son machistas. Son machistas. No vienen de Dios. Esa no es la autoridad que Dios nos ha dado. Porque de ahí han nacido pastores que quieren ser como Dios en las iglesias. Hay de que toque al ungido. Yo elijo tus vacaciones. Pastor, me voy con la familia de vacaciones. ¿A quién le has pedido permiso? A mí no me va bien que vayas este fin de semana. No, ya hay mucha gente de vacaciones, tú te tienes que quedar, te las coges para dentro de 15 días. Pero ¿tú quién te has pensado que eres? Vale que a mi jefe le tengo que pedir vacaciones, pero a ti también. Yo soy la autoridad. A mí aquí Dios me ha puesto por autoridad, Dios me ha dado autoridad, nos encanta esa palabra, pero hemos hecho que la gente escuche autoridad y tenga miedo. Hermano, Dios me ha dado autoridad en esta iglesia, sí. Es más, Dios dice que debéis obedecer a vuestros pastores, sí. Pero la autoridad que Dios me ha dado es para serviros, para cuidaros, para protegeros, para amaros, para ayudaros, no para mandaros. Pero el ser humano, el pecado llega al corazón y lo que busca es lo de Génesis, ser como Dios, ser el que manda. Y eso está mal. Pero a Jesús no podía tentarle con ser como un Dios o reinar en este mundo, porque Jesús ya era rey, solo que su reino no era de esta tierra. Y así somos nosotros. Hermano, ningún creyente debería ser tentado por la vanagloria de este mundo, porque ningún creyente es de este mundo.
Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. Hermano, nada de este mundo debería seducirte tanto como para dejar a Dios, porque tú no eres de este mundo. Hermano, mira lo que dice 1 Pedro 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Somos extranjeros, ¿sí? A mí el ejemplo más claro sois vosotros. ¿Cómo, pastor? Mira, tengo la bendición, y llamo bendición, de poder pastorear gente de tantos países. Para mí es un regalo, porque te vas a otros países donde no hay tanta, a lo mejor, inmigración, y a lo mejor te vas a Brasil y las iglesias de allí casi todos son brasileños. No es raro encontrar otras nacionalidades. Pero hermano, aquí hay Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, de todo. España, Rusia, Bulgaria, de todo. Y es una bendición. Pero me he dado cuenta de algo con el paso de los años, y esto lo aplico aquí. Vosotros no sois de aquí. Como digo, aunque os den un papelito que, tengo la nacionalidad. Sí, pero solo comes frijoles. No eres español. Te han dado un papel. Pero, mira, cuando había obra, Esteban llegaba parecía un estuche de pesca. Y lo abre y argentino, ¿qué va a sacar de ahí? Mate, ¿qué va a sacar? No va a sacar una Coca-Cola, va a sacar mate. Pero a mí me ves llegar con eso y no vas a encontrar mate en mi mochila. Hermanos, salimos de nuestros países, pero realmente traemos nuestra cultura aquí. Comemos nuestra comida, hacemos nuestras cosas. Hermano, no somos de este mundo y deberíamos vivir de la misma manera. Estamos aquí, pero no es nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Por qué caemos a los modismos del reggaetón, de la promiscuidad, de la lascivia? No es nuestra cultura. Deberíamos estar como inmigrantes. Y esa palabra debe dejar, no seáis sensibles, cada vez que un español dice inmigrantes es racista. Es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia y no es pecado. Es simplemente ir de un país a otro, emigrar. No lo estoy diciendo con connotaciones racistas, pero estoy diciendo que no somos de aquí. Y que no deberíamos adaptarnos a la cultura de aquí, sino a la cultura del cielo, la cultura de la palabra. Y debemos vivir de esa manera. Jesús no fue tentado porque su reino no era de esta tierra. Nada de esta tierra le tentaba. Nada de esta tierra lo deseaba tanto como para decir, traicionaré a Dios porque deseo este mundo. Y así deberíamos ser los creyentes también. Cuando Satanás nos tienta con cosas de este mundo, con un amante o un amante, con dinero, decir, lo siento, no soy de este mundo. Eso tienta a los hombres, pero eso no me tienta a mí. Mi cultura es el Evangelio, mi constitución es la palabra y mi patria es el reino de los cielos. Así que, tercer intento de Satanás, hat-trick para el Señor. Así que llega la derrota de Satanás y la victoria de Cristo en Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Venció a Satanás no como siendo solamente Dios, sino que lo venció en su naturaleza de carne y sangre, siendo totalmente hombre. Y ese día en el desierto solo era una derrota parcial. ¿Saben eso que la Biblia dice que todo es como progresivo? Dios va haciendo cosas progresivas. Todo es como una sombra de algo más grande. La derrota del desierto solo era una sombra de una derrota mucho más grande que habría días después en aquella cruz. Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermano, él venció a Satanás en el desierto, pero eso solo era una pequeña derrota, a la derrota más grande que iba a hacer Jesús, que es al tercer día resucitar y decirle al diablo, yo tengo el poder sobre la muerte. Así que, hermanos, yo concluyo con esto. Nuestro Dios, Señor y Salvador, fue tentado siendo totalmente Dios y siendo totalmente hombre. Venció a Satanás usando las Escrituras.
Venció a Satanás teniendo claro que Él es hijo de Dios y venció a Satanás no deseando los placeres de este reino pasajero. Pero pastor, ¿y eso a mi vida de qué sirve? De dos cosas. Número uno, que tú también puedes vencer la tentación. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Qué vía de escape me da el Señor? Palabra, oración, ayuno, vigilias de oración, comunión con los hermanos, tiempo en la iglesia, tiempo con gente sabia, tiempo con creyentes maduros. Esa es la vía que el Señor te da para fortalecer tu fe y superar las tentaciones que van a llegar a tu vida. Así que número uno, de la misma manera que Jesús venció la tentación siendo también totalmente hombre, nosotros también podemos vencer la tentación siendo hombres. Así que ya basta de la excusa de pecamos todos, no pasa nada, pasa. El creyente no debe estar cómodo con eso y sabe que en Cristo puede vencer la tentación. Y esa es la segunda conclusión, tú no puedes. Solo puedes en Cristo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores ¿en qué cosas? Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre las huestes espirituales de maldad. No vencemos porque tengamos autoridad. No, el Señor me ha dado autoridad. Esa gente que usa ese versículo de os he dado autoridad para que en mi nombre echéis fuera. Esa gente no ves el ego. Yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad. Pero si esa gente hace cosas y no dice en el nombre de Jesús, no hay ninguna autoridad. Porque la autoridad no está en nosotros. La autoridad está en quien está en nosotros, el Santo Espíritu de Dios. Y lo hacemos en su nombre. Cuando yo oro, yo digo en el nombre de Jesús, como diciendo, no tengo poder, pero Él tiene todo el poder. Así que hermano, puedes vencer las tentaciones. No dejes que Satanás te engañe. No te dejes sucumbir. Puedes vencer toda tentación que estés pasando. Todo momento malo espiritual que estés pasando. Pero solo puedes vencerlo en Cristo. Y si estás sucumbiendo, quizás que estás peleando solo. Así que hoy termino llamándote a una cosa. Arrepiéntete. Y pégate a Jesús. Reconoce que sin Él no eres nada. Y deja de pelear solo. Tu casa no la vas a arreglar tú. Tu matrimonio no lo vas a arreglar tú. Tu familia no la vas a arreglar tú. Satanás te está zarandeando. Deja ya de luchar solo. Solo vas a poder vencer en Cristo. Porque la victoria es de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Solo a Él la gloria, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar.